Estamos muy contentos de formar parte de esta comunidad del aire que no para de crecer a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad, La Plata, de nuestra provincia, la de Buenos Aires y de nuestro país, la enorme y gran Argentina, que hoy está luchando contra la pandemia y que sigue adelante en esa tesitura. La inmensa mayoría de los argentinos seguimos cuidándonos y cuidando al de al lado. Somos un país colectivamente solidario y eso lo refrendamos cada vez que nos acomete una instancia como esta, más allá de los mensajes que nos bombardean permanentemente para romper, para hacer la tuya, para seguir adelante, qué te importa el otro, pisalo. No. Eso para la inmensa mayoría de la gente no corre y eso siempre lo destacamos aquí. Y también el esfuerzo de las autoridades sanitarias de todos los rincones del país por llevar a cabo su tarea lo mejor posible y para tratar de salvaguardar las vidas de sus poblaciones, desde la más grande de las ciudades, las más importantes, como puede ser Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, como las localidades de tierra adentro, como por ejemplo 9 de Julio, que tuvo en las últimas semanas un pico importante, un brote que puso al borde del colapso al sistema sanitario, pero que justamente con la unión de autoridades y la comunidad pudieron de alguna manera controlarlo y ahora ver cómo los casos no se están multiplicando rápidamente, sino que están volviendo a una, entre comillas, nueva normalidad. Pero para hablar de cómo reacciona un pueblo de tierra adentro cuando acomete el virus de golpe con un brote importante, cómo actúan las autoridades, cómo reacciona la comunidad, estamos ya justamente en contacto con la secretaria de Salud de 9 de Julio, la doctora Lucía Pirota. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi la saluda. Buen día. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, ante todo. Acá estamos trabajando. Me imagino, y por eso quería agradecerle este rato que nos brinda en medio de una pandemia que en mayor o menor medida los afecta. Hoy, 9 de julio, puede estar respirando un poco más aliviada después de unas semanas intensas, ¿no? Sí, Gabriel. ¿Querés que te cuente un poco cómo ha sido la historia hasta ahora con el coronavirus en nuestra ciudad, en nuestro distrito? Adelante. 9 de Julio es una localidad de un poco más de 50.000 habitantes. Tiene una característica que, bueno, tiene una zona urbana importante, pero tiene muchas localidades del interior, que le decimos nosotras, algunos a 20 kilómetros y otras hasta 120 kilómetros que pertenecen a 9 de Julio, por lo cual las realidades son heterogéneas en todo sentido, ¿no? Y en lo que es salud también, porque, bueno, la mayoría de estas localidades pequeñas tienen un binomio que es enfermera y ambulanciero bien capacitados, pero no tienen médico porque es muy difícil conseguir médicos para el área rural. Entonces, bueno, derivan hacia la ciudad. Cuando todo esto empezó, allá por marzo, nos juntamos los efectores principales de salud, el efector privado, bueno, que acá hay una sola clínica, el hospital que es provincial, y la parte de emergencias, que es una empresa privada, y el municipio representando a los 2 hospitales municipales del interior y a los 18 CAPS, que son los centros de salud, que tenemos tanto acá como en las localidades, como te comentaba. Bueno, ese comité, la verdad que hoy en día seguimos funcionando en conjunto y fue algo medio histórico porque nunca son estas cosas de la pandemia que son para rescatar, ¿no? Nunca habíamos trabajado tan en concordancia como en esta situación, en donde era tan necesaria. Y bueno, al principio fue mucho miedo de saber cómo iba a ser esto, cuándo iba a llegar a 9 de julio, bueno, poner además a trabajar articuladamente con otras áreas como puede ser la policía, seguridad, tránsito para el control en los accesos a la ciudad, bueno, lo que han hecho todos los municipios, ¿verdad? Y bueno, primero tuvimos que equiparnos en un contexto que en ese momento, si recuerdan, no había barbijo, es como que todos queríamos todo ya, por las dudas, porque no sabíamos qué venía ni cuándo, y bueno, fue muy difícil porque no se conseguían los elementos de protección, la inseguridad de los trabajadores de la salud y de seguridad. Bueno, todo eso pasó, lo logramos tener y a nosotros en el interior, creo que en general esto pasó en muchas localidades, nos dio tiempo para agarrar la pandemia más preparados, tanto de la capacitación que se hizo a cada profesional como de los elementos que se necesitaron, ya sea los elementos personales como el barbijo, la máscara, bueno, camisolines y demás,
así como también el equipamiento médico, un respirador, un monitor. Y bueno, nosotros tuvimos un caso en marzo que fue importado, pero después empezábamos a tener casos aislados en mayo. Y el pico lo tuvimos fines de agosto hasta hace 15 días. Estuvimos mucho tiempo en fase 5, bueno, cuando tuvimos este pico que de tener 76 casos, hace un mes justo, pasamos a tener 370 casos en 15 días. Entonces, bueno, eso hizo que bueno, se pusiera a prueba todo lo que veníamos preparando, y si bien pasaron cosas lógicas como contagio en el personal de salud y demás, la verdad que a la fecha se pudieron controlar esos focos. Cuando comienzan a duplicarse y triplicarse los casos, ¿cuál es la primera medida que se toma sanitariamente? Y es un acompañamiento. Como sabemos, esta enfermedad, cuanto más nos movemos, más se contagia y peor es todo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos son como dos cuestiones. Una, puertas adentro, la organización del personal de salud, y otra es la organización de la población, en donde, bueno, el intendente y las distintas áreas salimos a pedir la colaboración de que no se muevan si no es necesario, y que si se mueven, y nosotros esto lo repetimos mucho, desde que, digamos, empezamos a tener circulación local, hace 20 días, decimos, no sean contactos estrechos, no sean contactos estrechos. O sea, el virus puede estar en todos lados, todos podemos tener el virus hasta demostrar lo contrario. Pero si nos cuidamos y nos protegemos, sobre todo con los 2 metros, el cubreboca y el lavado de manos, no vamos a contagiarnos, o vamos a contagiar mucho menos. Eso lo sabemos todos, Lucía, eso lo sabemos todos, creo, aunque no todos lo cumplen. Y hay otras actitudes que han causado desastres en aquellos lugares que estuvieron en fase 5 durante mucho tiempo, que se han relajado, obviamente, porque se estaba en una vida prácticamente normal, mientras aquí en el AMBA estábamos atosigados constantemente con el virus. Claro, me refiero a aquellas reuniones, fiestas que se hacían desmedidas y que seguramente le abrieron la puerta al virus, ¿no? Sí, nosotros el 9 de julio tuvimos la particularidad que los dos focos, digamos, por así decirlo, de conglomerados de donde nacían los casos en este pico que tuvimos, fueron en un hogar de ancianos y en un efector de salud. Entonces, lo que hubo que trabajar es mucho puertas adentro para que esos casos no siguieran multiplicándose, y con la estrategia del aislamiento preventivo, y por más que no, ante la mínima duda que nos daba, bueno, nosotros tenemos una red de alrededor de 40 profesionales ad honorem que desde su casa trabajan llamando para, a partir de un caso, poder aislar a todos los que están alrededor. Y creemos que el aislamiento es algo pero muy importante. En ese momento llegamos a tener 900 personas aisladas con seguimiento diario telefónico, lo cual era un esfuerzo importante, porque por más que sean 40 personas, cada uno seguía a 20 o más personas. Entonces, todos los días preguntándole cómo estaba, que no salga de la casa, si necesitaba asistencia, comunicarse con desarrollo para que le lleve la asistencia, que son esas cosas que por ahí en una localidad como la nuestra son más tangibles y más factibles de hacer. Por ahí, me imagino, en el AMBA es como que nada alcanzara, Pero ¿no? me refiero a que la comunidad respondió entonces. Sí, la comunidad respondió. Mandatos. Es decir, no se rebeló ante los mandatos evidentes que indican que no hay que reunirse, no hay que hacer festividades, no hay que estar en un lugar cerrado, mucha gente sin barbijo. Quiero decir, si eso se cumple, realmente funciona. 9 de julio es el espejo de ello. Sí, realmente la comunidad respondió mucho, tanto en consultar en forma temprana como las personas que tenían sospecha, porque digamos, de la mano de este pico también viene el colapso del diagnóstico, y había resultados que nos tardaban una semana. Entonces, era esperar que el resultado va a llegar, ¿no? Pero yo necesito salir a trabajar, bueno, ¿qué necesitas? Te ayudamos hasta que venga el resultado. Y por ahí a veces venía un resultado negativo y la gente nos decía, al final estuve una semana encerrado y no pude ir a trabajar, pero bueno, con ese sostén telefónico diario logramos poder contenerlo, y realmente la gente respondió. Y después el resto de la gente, digamos la población asintomática y sana, en esos días se veía una quietud en el pueblo muy notable.
Lo mismo nos pasó en localidades del interior que han tenido, por ejemplo, un caso y 80 personas aisladas de una población de 2.000. Entonces eso es como que vos decís, bueno, aislaste a todos por las dudas 14 días. Capaz que aislamos de más, pero no importa, con eso logramos que nadie de esos que estuvieron aislados se lo pase a otra persona. Y eso fue la estrategia que nos ayudó a, digamos, delimitar el foco. Pero bueno, no seguimos expuestos y con el miedo de que puede venir una segunda oleada y quizás otra tercera. Pero ya tienen ahora, la experiencia, tienen la experiencia sobre los hombros de cómo actuar y de que efectivamente funciona. Lucía, estamos hablando con la doctora Lucía Pirota, secretaria de Salud de 9 de Julio. Me interesa conocer su opinión respecto de este nuevo entrecruzamiento de datos para contar los fallecimientos en referencia al COVID-19 que ha informado en las últimas horas la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que ha causado un impacto, incertidumbre, angustia por parte de todos aquellos que vimos que de un día para otro aumentaban en 3.500 y pico la cantidad de fallecidos. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, por supuesto que eso angustia y también creo que da como un sentimiento de inseguridad, ¿no? Porque uno dice, como que uno cree que los números están bien y de repente se plantea si realmente fue así o no. Pero bueno, yo creo que hay que dar una oportunidad y que si de ahora en más esto va a ser mejor, bueno, esperemos que así sea. A nosotros en un tamaño mucho menor, o sea, nosotros a la fecha tenemos 21 fallecidos, que es un número bastante alto para los casos que tuvimos, pero bueno, son todos personas mayores de 80 años, porque justo la institución de salud que tuvo el brote tiene a la cápita de PAMI, por ende, los abuelos que estaban internados ahí son los que digamos, lamentablemente sufrieron las consecuencias. Y a nosotros nos pasó en un momento que nos faltaba una persona, o sea, no nos daban los números por una persona, y para nosotros fue muy importante resolver eso, se resolvió enseguida, pero bueno, puede pasar a veces problemas con los datos. Lo que pasa es que esos números son muy magnos, ¿no? Así que esperemos que no vuelva a suceder. Doctora Lucía Pirota, secretaria de Salud de 9 de Julio, muchísimas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. La dejamos seguir con su trabajo, que seguramente es muchísimo. De nada, muchísimas gracias y también buena jornada para ustedes y toda la audiencia.